desde hoy ya nada será igual que antes. ¿Y a dónde voy? No creo que sea tan importante. Estaba pensando en mí, en poder fugarme y despertar lejos de aquí. Porque hoy no siento brisa, no hay nada que se interponga entre mi piel y la brisa. Pensaba que iba a estar sola y estoy conmigo misma y no hay nada que me detenga al despegar. No hay nada más, no hay nada distinto, no hay nada más, no hay otro lugar donde quiera estar, no hay otro destino, no hay nada más. Aquí estoy hoy, mirando siempre hacia adelante, sin prisa voy, pues todo pasa en un instante. Estaba pensando en mí, en tener un tiempo para dejarme llevar. Porque hoy no siento brisa, no hay nada que se interponga entre mi piel y la brisa. Pensaba que iba a estar sola y estoy conmigo misma y no hay nada que me detenga al despegar. No hay nada más, no hay nada distinto. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, buenas noches, qué gusto que nos estén acompañando un lunes más aquí en su programa Viviendo tu Mundo al 100. Yo soy su amigo Luis Guillermo y les doy la bienvenida a este programa que de verdad van a aprender muchísimo, vamos a conocer un poco más. Y estoy muy contento porque estoy bien acompañado. La noche de hoy estoy con Silvia. ¿Cómo estás, Silvia? Bienvenida. Muy bien, muy tranquila y emocionada por el programa de hoy. Qué gusto. Y también tenemos a Samantha. ¿Cómo estás, Samantha? Hola, muy bien, estoy igual muy emocionada y pues como es mi primera vez por aquí, estoy muy contenta. Perfecto, pues la verdad que yo más contento de tenerla a ustedes dos. Gracias. Aquí al lado de mí. Hola, primero que nada me gustaría que pudiéramos platicar un poquito a la gente que tenemos una revista. Claro. Cada mes tenemos la oportunidad de tener una revista electrónica, un ejemplar electrónico, y ustedes lo pueden encontrar en Facebook, así que vayan a nuestro Facebook. ¿Cuál es nuestro Facebook? ¿Se acuerdan? Está súper fácil. Viviendo tu mundo al 100. Exactamente, Viviendo tu Mundo al 100, la fanpage, van, le dan like, y también, de alguna otra forma, buscan, ahí tenemos la revista, que es Viviendo tu Mundo al 100. Este mes hablamos de un tema importantísimo, que yo lo sufro, A ver, ¿cuál es? Quiero que me digan. TDAH, ok, y ahí pueden encontrar más información, tips, entender cómo es, pues es un trastorno, ¿no? Es un trastorno que tienen los niños de nacimiento, no es algo que van adoptando, ni de alguna otra forma que se va desarrollando, es algo que viene genéticamente, pero para que sepan un poquito más, qué mejor que lo lean, ¿les parece? Correcto. Lo pueden leer en nuestra fanpage, ahí pueden descargar, y también en nuestra página que es www.viviendotumundoal100.com, para que puedan conocer muchísimo de este tema. Y no solamente es este tema, la psicóloga Leonor Albor, quien escribió todo esto, ella es una eminencia en ese tema, la verdad que sí, así que les invitamos a que vayan, descarguen, compartan esta información, porque sin lugar a dudas, entender, conocer e informarnos siempre va a ser la diferencia, sí, claro, para una vida mejor. Oigan, claro. Y precisamente de esto, yo quiero que me digan, entender, conocer, informarnos y divertirnos. ¿Qué han hecho durante esta semana? Correcto. Pues yo, ¿qué he hecho? Pues les estaba contando hace un rato que ya vi todo el cine, ya vi todas las películas que hay últimamente en el cine, sí, todo. Y me ha encantado, hay unas buenas, otras no tan buenas, pero no voy a spoilear nada. Okay. Es importante. ¿Tú sí le has ido al cine últimamente? Yo sí, vi la de Dune, que está muy buena. Ok. Pero justo hay una serie que me encantó, que acaba de terminar, que está en Netflix, que se llama Made. Okay. En español se llama, creo que, Las cosas por limpiar. Yo también la vi, increíble. Y está tristísima, ¿no? Sí, la verdad es que lloré, reí, no sabía, sentía una empatía por ella, decir, pobrecita, y luego de repente, ¿sabes qué pensaba? Pensaba que de repente esta película se la deben pasar a las chicas y a los papás, para que vean, nenas, o sea, está cañón la vida, sí, y si no te ponen las pilas, está bien difícil. Y eso que en Estados Unidos hay servicios de apoyo económico, pero aquí en México está mucho más complicado. Sí, claro. Oigan, y precisamente de que me daba empatía y tristeza, es del tema que vamos a hablar
hoy. Correcto. Que son las emociones. La verdad que es importante identificarlas, pero saber que hay muchísimas emociones, entiendo, ¿no? Sí. Es como un abanico enorme. Sí, y es un tema que podríamos abarcar no solo el capítulo de hoy, sino muchísimos más, porque hay mucho que conocer de las emociones. Pero pues creo que principalmente el entender cuál estamos viviendo hoy, en el día a día, cada uno de los que estamos aquí, los que nos están viendo, pues es lo más importante, ¿no? Así es. ¿Y cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? ¿Cómo podemos definir eso? Pues primero tiene que haber emoción para que haya un sentimiento. Ok, o sea, te cuenta que yo vi la serie y de repente vi que a la chica, pues, yo voy a hacer un poco de Sí, la verdad, le pido un poquito. La recomiendo, o sea, buenísima. No es el momento de la recomendación, pero la verdad, independientemente de las emociones, mucho tema de reflexión, de la vivencia, cuando creo que la mamá, o sea, somete a la muchacha y le dice, no puedes hacer no sé qué, porque no sé cuándo, es un tema así, no les voy a decir más, vayan a verlo. Y decía, no puede ser que la propia mamá le está tirando sus aspiraciones, como impotencia, ¿no? Claro, y ahí era lo que sentías, ¿qué estabas sintiendo en ese momento? Y realmente, o sea, sentí así como de repente enojo, coraje. Ajá, que por ejemplo sería esos sentimientos, no serían emociones. Y el enojo en sí sería exacto, más el emoción. enojo, exacto. Yo creo que muchas veces podemos igual diferenciar como si los sentimientos sean toda esa gama de colores y de distintas cosas que están dentro de la emoción. Gama de color, creo que esa figura en mi mente ha sido mucho más fácil de entender, una gama de colores. O sea, el enojo es azul, ¿las de cuenta? Y luego pero hay azul marino, hay azul cielo, y esos serían los sentimientos. Que rodean. Porque de cada emoción salen muchos sentimientos. Ok. Es un tema muy profundo y muy interesante, la verdad. Qué padrísimo. Sí. Oigan, ¿y qué película les ha dado alegría? ¿Les ha dado alegría? A ver, que me digan. Está difícil. Sí. Una que digan que no soy mucho de ver películas de risa, la verdad. No, es alegría. Una que me haya dado alegría, creo que The Greatest Showman. Ah, sí, buenísima. Creo que es una película que te puedes decir que sales feliz, contenta, o sea, no sí, sé, creo que hasta lloré, o sea, de felicidad. Sí. Al final ves todos los colores, ves todo que te causa mucha alegría. Bueno, a mí en lo personal me causa alegría. Sí, 100%. ¿Y a ti? Mamma Mía, creo igual. Mamma Mía, así como es de mis películas favoritas, ¿no? Música de o sea, historias musicales, si quieren. Felices, la verdad es que sí. Oigan, pues bueno, la verdad que también aprovechando para hablando de series y todo, recomendarles que también compartan este programa, ahorita que estamos completamente en vivo, compartan a sus amigos en redes sociales, por favor etiqueten a personas para que puedan entender, comprender y sobre todo informarse de este tema de las emociones y los sentimientos, para ir entendiendo un poquito más la estructura de la mente y cómo nosotros podemos reaccionar positiva o negativamente y cómo buscar la forma de sobrellevar pues todas estas vivencias que tenemos día a día. Claro. La verdad que sí. Oigan, tenemos una sección interesante que precisamente es... plática con amigos. Exacto. Plática con amigos, que ahorita la estamos viviendo muy bien. Pero en esta sección vamos a profundizar más sobre el tema de las emociones y los sentimientos. Así que no se despidan porque continuamos aquí en el programa Viviendo tu Mundo al 100. Muy bien. Hola, bienvenidos otra vez con nosotros aquí en nuestra plática entre amigos. Y pues estoy con mis amigos y mi amiga Silvia. No sé si quieran empezar presentando. Tú ya te presentaste. Yo ya estaba, el anterior. Hola a todos, yo soy Adrián. ¿Qué tal? Wilber aquí saludándolos y muy contento de estar en Viviendo tu Mundo al 100 esta noche. Y sobre todo, pues para empezar a hablar de este tema que a mí se me hace muy importante porque además, bueno... les comparto un poquito el tipo de terapia que yo trabajo o en la que estoy en formación. Es una terapia enfocada en las emociones. Entonces, hoy vamos a hablar de emociones, como dijeron en el bloque anterior, y creo que es algo que nadie allá afuera pues va a estar exento, ¿no? En vivir una emoción y en cómo las vivimos. Pues vamos platicando un poquito de este tema para todos los que nos están viendo se puedan identificar si están del lado de los que sí expresan emociones o están del lado de los que no expresamos emociones. En muchos momentos yo he estado de ese lado, pero he aprendido un poquito más, creo que a poder como identificar y poder expresar esto. Pero
¿qué les parece si comenzamos a hablar? No, y también creo que si queremos hablar de lo básico para entendernos un poco mejor, pues no hay nada mejor que pues nuestras propias emociones, ¿no? Y de también las personas que nos rodean, porque pues nosotros tratamos de leer a la gente y sus emociones, pero tenemos que conocer nuestras propias emociones. Sí, yo creo que hace ratito lo platicábamos, ¿no? Y justo un poco antes de empezar esta sección hablábamos que pues al final de cuentas para todos es muy como muy natural hablar del concepto de emociones, ¿no? O como que la palabra de alguna u otra forma es como muy coloquial, o que a lo mejor la utilizamos de diferentes maneras, pero quizá valga la pena definir y poder ir como estructurando a qué es a lo que le vamos a estar llamando una emoción, para que a partir de eso pues podamos ir pues buscando la manera de entenderlas mejor, ¿no? Correcto. Pues una emoción es una reacción, podemos decirlo así, ¿no? Sí. Es una reacción ante cierta situación, ¿no? Y hay 6 emociones, ¿cuáles son? Las básicas para empezar, Sí. que son 6, tenemos el asco, la sorpresa, la tristeza, la alegría, el miedo y el enojo. El enojo. Es Creo que para mí la no. peor, a ver, vamos a conocernos un poquito más. Claro. Para mí la peor, la que más me cuesta es el miedo. ¿De Wow. ustedes? Bueno, vas tú. Yo creo que el enojo porque es una emoción que en mi caso en particular es difícil que me puedan ver enojado, y cuando estoy no sé cómo de repente regular este enojo, no sé cómo ecualizarlo, digamos. Entonces así como puedo no mostrar mi enojo y guardármelo, puedo explotar y gritar y me salgo un poquito. Sí, yo igual, o sea, en esa parte de esto que a lo mejor siempre platicamos y siempre hablamos, que luego es una palabra que repetimos, que luego a mí no me queda tan claro, que es la gestión. Entonces la gestión de las emociones, a mí también me cuesta trabajo en ciertas situaciones, esa gestión del enojo, y de pronto sí, como lo menciona Wilber, en algunos momentos tiendo a no expresarlo, pero pues se me rebosa, o sea, cuando no lo canalizo de manera adecuada, se me sale por otros lados. Sí, creo que a mí la que más me cuesta abrazar es la tristeza. Uh-huh. O sea, creo que sé cómo abrazarla de vez en cuando, pero tiene que ser una situación donde no me sienta vulnerable. Que siento que la vulnerabilidad va muy ligada a este tema, ¿no? Sí, Claro. también. Sí, y que creo que en muchas ocasiones de pronto, o sea, como que pareciera que son sinónimos, ¿no? O sea, si yo reconozco, o sea, porque yo reconozco que soy una persona muy emocional, ¿no? Sí. Entonces, pero que pareciera que yo estoy diciendo que soy más vulnerable o que soy más débil porque suelo expresar más emociones. Pero ahí lo primero que se me ocurre, y no sé cómo ustedes vean eso, si a lo mejor habrá como estos bandos de decir, oye, ¿será que hay emociones positivas, emociones negativas? O sea, no sé, ¿qué piensan de eso? Yo creo que ese es un tema en donde hay muchos mitos alrededor, ¿no? Ajá. Donde hemos aprendido a lo largo de los años, de cierta forma coloquial, que hay emociones que nos hacen sentir de forma positiva o negativa y expresar de forma positiva o negativa, cuando al final cada una de las emociones por las que pasamos los seres humanos tienen funciones adaptativas, es decir, que nos ayudan a adaptarnos a más cosas que vienen, ¿no? Sí. Porque claramente imagínense que no existiera el miedo o el enojo. Si no existiera el enojo, todo el mundo, la verdad, nos vería la cara. O no puedes tener, Claro. no puedes tener esos límites con las personas. O si no existiera el miedo, en otras situaciones nos atreveríamos a hacer todo. Cuando no se puede, Claro. entonces pues es ir viendo de qué forma. Y ahorita que platicas esto, Samantha, a mí me hace recordar y me hace pensar igual en cómo hemos aprendido esta teoría acerca de las emociones en base a este positivo, a polarizarlo en positivo y negativo, porque si tú buscas en internet y pones emociones negativas, te vas a encontrar ahí la tristeza, te vas a encontrar ahí el enojo, y entonces las positivas, y te encuentras ahí la alegría, etcétera. Sin embargo, creo que esto a nosotros nos hace pensar de repente que si estoy o vivo una emoción negativa es algo inadecuado, y a veces esto hace que nosotros no
no abracemos estas emociones como debe ser, porque entonces uno no debe estar triste porque es negativo, no debe estar enojado. Entonces, cuando me siento triste, lo primero que hago con la persona que a lo mejor veo que está pasando por una tristeza es tratar de cambiarle esa tristeza a algo alegre, pero a lo mejor no estoy ni siquiera escuchando esa tristeza que está viviendo la persona. Y entonces, ¿cómo puedo acompañar a alguien que está pasando por una tristeza si yo lo que pienso es que eso es negativo, eso está mal o es inadecuado? Y entonces nos pasa a nosotros, cuando nos enojamos, pensamos que estamos mal o que esto que estoy viviendo o estoy sintiendo es algo inadecuado porque es negativo. Entonces, aquí la cosa es que, digo, yo no estoy de acuerdo con polarizarlo en positivo y negativo las emociones. Las emociones son como son emociones. Exacto. Las traemos desde que nacemos, no hay algo que podamos decir, bueno, aprendí, ¿qué aprendo en este tema de las emociones? A cómo expresarlas. Exacto. Sí. Claro. Y que a lo mejor, digo, tratando, o sea, o retomando esto que mencionas, me pongo a pensar como a lo mejor en las distintas funciones que pueden llegar a tener las emociones, ¿no? Samantha decía ahorita como las funciones adaptativas, ¿no? Que a final de cuentas, y yo creo que en muchos contextos o en aquellas situaciones en donde podemos tener como este trabajo de autorreflexión y decir, oye, ¿por qué será o para qué me servirá que en este momento yo me esté sintiendo enojado cuando a lo mejor alguien está haciendo algún comentario en donde yo me siento aludido o a lo mejor que va en contra de mis principios? ¿Por qué será que estoy sintiendo este enojo, no? Si verdaderamente yo aprendo como a tener ese conocimiento de mí mismo y decir, claro, yo me estoy enojando porque no estoy de acuerdo y porque en este momento no estoy expresando mi punto de vista, ¿no? Pero entonces, como esa función adaptativa que puede generar la parte de las emociones. Pero pienso, y no sé tú cómo veas eso, Silvia, pero como que tal vez también la parte de las emociones pueda llegar a tener como una función social, ¿no? O sea, que nos pueda ayudar en la interacción. Por ejemplo, la alegría. Claro. O sea, la función de la alegría puede ser eso, como unir a la gente, estás feliz, estás con tus amigos, estás con tu familia o con gente que quieres. O sea, eso es, por ejemplo, la función de la alegría, ¿no? Sería... Sí, y por ejemplo, o sea, que de pronto en este contexto que a veces se llega como a categorizar, ¿no? Entre, oye, la tristeza es algo negativo, pero a través de la tristeza puedo empatizar y puedo conectar con personas, porque si entonces me cuentas tu historia y de pronto eso me hace sentir pues también triste, o sea, eso también es una manera en donde yo puedo... sobre todo tener una conexión más estrecha con las personas, en donde puedo comunicar de cierta manera, en donde pues me puedo relacionar de distintas formas y que eso permita que haya una mejor comunicación, ¿no? Claro, porque además a través de las emociones vamos conociendo más a profundidad a las personas y vamos comunicando con más claridad lo que nos pasa o lo que nos hace sentir o cierta situación, cierta a lo mejor circunstancia, y creo que nos facilita esta comunicación. Es difícil porque no nos han hay generaciones que no les enseñaron a identificar las emociones. Ahora yo ya veo en las escuelas como desde muy niños ya van trabajando las emociones, hablando de emociones en la escuela, que finalmente esto lo refuerzan o lo fortalecen los papás, cuando los papás también pueden hablar de emociones con sus hijos. Pero hay generaciones donde no existió eso. Yo pertenezco a una generación donde las emociones era un punto vulnerable, y si hablamos de vulnerabilidad, no estamos hablando de que la vulnerabilidad sea un lugar malo, un lugar negativo, al contrario, es un lugar donde podemos sanar, donde podemos crecer. Entonces, ¿qué aprendimos? Que al estar o ser vulnerables éramos personas débiles, personas que no podíamos lograr muchas cosas, que nos podían pesar, que podíamos pues de alguna manera no ser fuertes para una sociedad, ¿no? Pero en realidad lo que estábamos haciendo era formar estas barreras o estas corazas que no permiten tener relaciones más sanas, más claras, más inclusive comunicación más profunda con la gente cercana. Sí, yo creo que igual es muy importante entender
que si no conocemos nuestras emociones y la manera en la que las expresamos a los demás, es muy difícil también relacionarnos. Porque en cualquier momento, ya sea una persona que se guarda sus emociones, que no se la está, no hay necesidad de estarse contándole a los demás, llegar con Adrián y le digo, ¿sabes qué? Estoy triste. Llego con Silvia, ¿sabes qué? Estoy triste, porque no es ese el chiste, pero entender cómo expresarlo, porque tampoco me sirve de nada no decírselo a Adrián, no decírselo a Silvia, pero en vez de llorar, quedármelo a mí guardado en todo momento, ¿no? Porque al final es como un volcán, en cualquier momento va subiendo, subiendo, subiendo hasta que explotamos y estamos externando nuestra emoción, pero de una forma no muy inteligente. Entonces es importante también conocer cómo yo la voy a expresar, porque yo también puedo decir, yo expreso la tristeza llorando, pero Silvia la puede expresar escuchando música. Entonces es entender y respetar la forma en la que los demás lo expresan para poder relacionarnos de cierta forma. Sí, yo creo que está perdón, vas. Solo quiero decir que pues está padrísimo la forma en la que lo explicas, porque justo ahí también haces esta conexión dentro de la parte médica, en donde, por ejemplo, cuando llega a haber como alguna situación en donde se ve limitada la capacidad en la que uno pueda expresar las emociones de una forma, como tú decías, como una forma adecuada, una forma útil, o sea, el cuerpo va a estar respondiendo de distintas maneras, y entonces eso puede llevar a que también la salud a través de diferentes signos o de diferentes síntomas pueda manifestar el estado emocional que a lo mejor uno pueda estar atravesando. Luego entonces, si tengo miedo y no lo expreso, pues mi cuerpo lo va a expresar. ¿Y cómo lo puede expresar? Puedo tener taquicardia, puedo tener una sudoración excesiva, puedo llegar al punto entonces de tener ya una situación más de ansiedad, y todo a lo mejor relacionado con esa dificultad con la cual puede estar relacionada esa capacidad de expresarse, ¿no? Y creo, rápido solo para esto, creo que si todos nos damos el tiempo de conocernos, nos vamos a dar cuenta que de alguna forma u otra, alguna emoción la expresamos de una forma física. O sea, yo te puedo hablar desde mi perspectiva y te digo, sé que cuando estoy muy nerviosa, a lo mejor estoy muy triste, siento realmente tristeza, no puedo ni pararme de la cama por el dolor de estómago. Entonces, trabajar en no sentirme así y realmente expresar mi emoción, porque al guardarlo se externa de formas que de verdad no quisiéramos que salgan. Oye, y ahora que mencionas esto, Samantha, creo que es importante para la gente que nos ve que las emociones también van a tener esta expresión física, y esa expresión física nos van a ayudar a entender y a conocer qué emoción estamos viviendo también, porque de repente estoy pensando a alguien enojado, cómo empieza a lo mejor el pecho a sentir una opresión, o a lo mejor en el estómago hay gente que se enoja, le empieza a doler la cabeza. Entonces ya saben que cuando se está enojando viene el dolor de cabeza, o la persona que está muy alegre está como eufórica, y entonces a lo mejor también es una persona que en la alegría pueda manifestar ansiedad y está ansiosa, pero es por alegría. Y entonces es como identificar, bueno, a veces nos pasa cuando estamos interactuando con alguna persona y estamos en una discusión, yo ya sé que me puedo estar molestando porque a lo mejor mi ritmo cardíaco cambia, a lo mejor mi tono de voz igual, a lo mejor las manos, igual el miedo de repente a lo mejor me paraliza y no sé qué hacer. Digo, hay muchas manifestaciones de las emociones físicamente, pero cada quien va a vivirlo a su manera, porque así como lo vivo yo, lo va a vivir de manera diferente Samantha, de manera diferente Adrián, y de maneras diferentes Silvia. No vivimos las emociones de la misma manera. Entonces, a pesar de que ahí están, también la manera en la que aprendimos a expresarlas, y creo que este es un punto importante, porque de repente pensamos en el que si se nace o se hace o se aprende, etcétera. Y aquí la cosa es que nosotros pues nacemos, el bebé nace con emociones. El punto importante en el desarrollo de un niño creo que es la manera en cómo los papás y el entorno los van formando. Porque si nos tocaron papás que no enseñan las emociones, que de repente no es fácil para ellos hacerlo, es muy probable que seamos adultos, adolescentes o adultos, que aprendamos de esa manera, y entonces me cuesta trabajo expresar mis emociones y no es fácil. Y entonces me doy cuenta que la relación de mis papás, la relación de la gente adulta cercana,
es este ejemplo de aprendizaje de cómo vamos a expresar nuestras emociones. Si teníamos mamás amorosas, papás amorosos, que había esta muestra de afecto, que había esta muestra de cariño, yo creo que es más fácil que el niño pues vaya aprendiendo a cómo expresarlo, a cómo pues compartirlo, ¿no? Y sobre todo si desde muy niños les hablamos de estas emociones. Sí, y digo, o sea, ahorita estoy pensando como, y las personas que no tuvieron estos espacios para expresar sus emociones, ¿qué pasa? Y creo que actualmente todavía podemos hacer algo, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, con esta plática que estamos teniendo, empezar a diferenciar las emociones y los sentimientos, como estábamos diciendo. Por ejemplo, las emociones son universales, todo el mundo las tiene, y incluso son momentáneas. En cambio, por ejemplo, los sentimientos son más complejos y perduran más. Y ahí es como cuando influye lo que está diciendo Samantha, que hay muchas formas de expresarlo y muchas formas de vivirlo, de, no sé, tal vez a más largo plazo que una emoción. Y creo que igual ahorita, por ejemplo, podríamos empezar tratando de analizarlo, ¿no? Hace cuenta lo que está diciendo Samantha, como darnos un espacio de reflexión y de autoconocimiento. Yo distingo que la emoción que más me cuesta es la tristeza. Yo distingo que la emoción que menos me cuesta es la felicidad, ¿no? Y poco a poco empezar a conocernos y luego, ok, ya que conozco esta emoción, ahora cómo la expreso, cómo la siento, cómo la vivo. Y luego otra vez tomarlo, e incluso saber en qué momentos estamos vulnerables, en qué momentos estamos como siendo afectados por las demás personas, en qué momentos podemos hablarlo, en qué momentos no, y como tener un poco de asertividad, como el programa pasado que estábamos comentando, ¿no? Claro, sí, porque yo creo que justo ese trabajo que a final de cuentas pudiera como en algunos sentidos como tener o sonar con mucha lógica, ¿no? Pero yo creo que ya en el momento de la hora, cuando realmente tenemos pues ahora sí que esa lluvia de emociones, cuesta trabajo, ¿no? Pero yo creo que hay que fomentar el hecho de ese espacio de autorreflexión, ¿no? En donde al final de cuentas aprendamos también a vernos a nosotros mismos como para poder identificar, y yo creo que esa es una forma en la que podemos trabajar con las emociones. Sí, claro. A mí hay una frase que me encanta que viene con todo esto, que es como si hablamos, díganme una emoción, cualquiera, la tristeza, no, el enojo. El enojo, ya que estamos medio hablando del enojo. Bueno, que imaginemos que, o sea, la frase dice: enojarte con la persona correcta, en el lugar correcto, en el momento correcto, es muy difícil. Entonces, si no conocemos nuestra emoción, ¿cómo vamos a lograr hacer todo eso? Porque te puedo asegurar que en muchas situaciones te has enojado, pero no es con la persona que necesitabas enojarte, sino que estabas peleado con tus papás y te peleaste con tu novia. Luego, en el lugar correcto, estabas enojado no sé, en tu casa y al final te acabaste enojando en el parque, gritaste en tu oficina, gritaste exacto. Entonces todo es lo mismo. Si no conocemos nuestra emoción, la manera en la que se expresa, ¿cómo nos vamos a enojar en el lugar correcto, en el momento correcto, con la persona correcta, y que todo sea exacto donde debe estar? Está muy complicado. Sí. Claro, y ahí es donde entra esta diferencia, ¿no? Que decía igual Silvia sobre las emociones y los sentimientos. Porque la emoción, finalmente va a ser una reacción también momentánea, o sea, va a ser a veces segundos, a veces en un segundo estamos enojados y al otro segundo estamos sorprendidos y luego tenemos miedo, y entonces el sentimiento es algo más prolongado que sí nos puede llevar a lo mejor a estar viviendo una situación incómoda. Hoy la situación es que me enojé contigo ahorita, pero entonces ese sentimiento de enojo, de molestia, me lo llevo a la casa, me lo llevo al día siguiente. Entonces, cuando no sé cómo expresar estas emociones en el momento adecuado y tal cual, ¿no? Con asertividad, puede ser que si yo cargue esto, y el cargar es lo que me lleva a vivir un sentimiento. ¿Por qué? Porque tengo este sentimiento de enojo y me dura una semana, ¿no? Sí. Como una semana puedo cargar con esto, cuando yo puedo identificarlo en el momento, poder platicarlo en el momento. Y esto es algo que en terapia lo trabajo mucho también, el que puedan identificar en el momento. Yo trabajo con parejas, y entonces en el momento en el que las parejas están en una discusión, ¿cómo es esa discusión? Y cómo vienen las emociones en ese momento de la discusión. Es bien importante, porque eso les ayuda a identificar por qué reaccionan de tal manera, qué recursos utilizan,
y en la mayoría de los casos no se dan cuenta que el enojo los lleva a vivir la situación que están viviendo. Sin embargo, reaccionan a través de un enojo, pero no se dan cuenta. O sea, después, ya que lo ven como si fuera una película, dicen, bueno, sí, hay un enojo y entonces el enojo me hace decir esto, hacer esto, reaccionar de esta manera. O sea, utilizar recursos que a lo mejor no le están sirviendo para resolver una situación. Sí, y también creo que es importante que entendamos que hay manifestaciones que son universales. Si alguien está feliz, pero que también ahí entra otra parte cultural. Si alguien está feliz, ¿qué es lo que hace? No me digan. Nada. ¿No? Sonríe. Sonríe. Si alguien está alegre, pues termina sonriendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, hoy en día con las redes sociales, lo que vemos en las redes sociales es todo el día gente sonriendo. Claro, como si no existieran las Exacto. otras emociones. Entonces ¿no? pensamos que no hay nada más, que no existe nada más, y lo importante es llegar a esa emoción de alegría. Les voy a explicar por qué dije nada, porque no hacemos nada, porque asumimos que la alegría y la felicidad así Es una tiene que ser. sonrisa, exacto. Y así tiene que ser, y entonces no hacemos, ni siquiera le expresamos al otro cuando estamos alegres, o cuando algo nos reconfortó, nos hizo sentir esa alegría. Como no lo expresamos, es lo mismo. No lo decimos porque asumimos que así tendría que ser, que yo tendría que estar feliz, y como esta situación me hizo, me reconfortó o me dejó contento, pues ya el otro ya vi que sonrió, Sí. todo está bien, Ya. pero no se habla ni Exacto. siquiera de estas emociones. No, Sí, y las hay sonrisas fingidas, sí, de exacto. todo esto. Y hay otros momentos que a lo mejor, y bueno, vamos a poner otro ejemplo, te puedes estar graduando de la universidad y estás muy feliz de que lo estás haciendo, pero no por eso significa que tenemos que demostrarle a todos los Así demás es. que estamos así todo el tiempo. Entonces, pues no, y ahí es cuando tenemos que ir identificando de qué manera yo lo expreso y de qué manera ustedes lo expresan. Claro, y también pensaba en otra cosa justo ahorita que nos emocionábamos al hablar, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, eso yo creo que ya, y quizás hace ratito no lo mencionamos, pero como otra función que pueden llegar a tener las emociones, es que le dan una energía extra a la conducta, ¿no? Y entonces eso también puede ser de mucha utilidad, porque a lo mejor si entonces me estoy graduando y entonces puedo llegar a sentir miedo, porque entonces ya terminé la carrera, Exacto. ¿ahora qué? ¿No? Bueno, pues ese miedo puede llevar al punto de que impulse a que yo me mueva, a que yo busque opciones, a que... Entonces también es otra pues virtud que pueden llegar a tener este adecuado manejo de las emociones, siempre y cuando las identifiquemos, Sí, porque- y siempre y cuando sepamos manejar. Porque acuérdense, no hay positivas, no hay negativas, no hay buenas ni malas. O sea, las emociones son como tal. Y esto me recuerda una anécdota de cuando estaba en la maestría y nos estaba supervisando el maestro. Y teníamos un caso enfrente de una mamá que tenía problemas con la conducta de sus hijos, adolescentes, y entonces bla bla, y me acuerdo que en una de las sesiones ella hablando de que se enojó y yo así como que cuando oí que ella estaba enojada, lo que quise hacer es como no, si se enoja no sirve, no va a funcionar, que no sé qué, y me acuerdo que el supervisor me paró y me dijo, no, espérate, háblanos de ese enojo. Y nos empezó a hablar del enojo y de cómo el enojo le sirvió para poner límites que no había podido poner con sus hijos porque pensaba que el enojarse la hacía ser inadecuada a la hora de poner un límite o una regla con sus hijos. Y me decía el supervisor, no, aquí el enojo le está sirviendo a la mamá porque no había podido poner límites. Y esta es la manera en la que está poniendo límites, porque el enojo la hizo ser firme y ponerle, pues a lo mejor, una consecuencia de acuerdo a algo que sí podía cumplir y en la que ella se sentía muy firme de hacerlo. Y yo al contrario, yo oí enojo y decía, no, tratando de que la señora pues redujera o desapareciera el enojo en el momento de ponerle límites. Sí, que desapareciera esa emoción, ¿no? Pero que a lo mejor en ese tipo de situaciones yo creo que es muy importante también tomar en cuenta que van a estar interrelacionados una serie de factores, ¿no? Y que a lo mejor, y pensando también en esta forma en la que podamos trabajar con nuestras emociones, quizá hayan otros factores que podamos, con los cuales podamos contribuir a lo mejor en nuestro día a día,
para tener esa mejor gestión emocional, ¿no? Yo creo que, bueno, esta parte del autoconocimiento, de vernos a nosotros mismos, pero bueno, yo me voy hacia la parte también de los estilos de vida saludables, en donde está como bien descrito también dentro de la parte médica el hecho de que una persona que a lo mejor que tiene malos hábitos, o sea, es decir, que no se alimenta bien, que no hace ejercicio, que no duerme bien, que lleva una vida llena de estrés y de sobrecarga, es más probable que tenga dificultad para manejar esas emociones, ¿no? Luego entonces, si entonces contribuimos en ese tipo de situaciones que pues puede ser de nuestro día a día, puede haber una mejor un mejor manejo emocional, y quizás es algo que debemos tomar en cuenta. Y creo que las emociones también se manifiestan en todos lados, en todo momento, y no nosotros decidimos, ¿no? Entonces al final, como tú lo decías hace un momento, Adrián, se puede presentar en nuestros hábitos, como se puede presentar a la hora de comer, a la hora de dormir, a la hora de descansar, a la hora de todo. Otro ejemplo es a la hora de la comida, sin controlarlo, estoy enojado y me como un paquete de galletas. Es lo mismo, estoy expresando mi emoción en eso. Entonces es poder identificar en qué momentos lo estoy expresando. Sí, exacto. Y poder hablarlas, creo que el hablarlos, el platicarlas, y les voy a decir algo, no es que yo voy a salir a la calle, porque eso se lo digo siempre a los que van a consultar conmigo, siempre que llegan, ¿cómo estás? Y entonces la respuesta le digo, creo que vivimos en la cultura de estar bien, porque tú le preguntas a alguien, hola, ¿cómo estás? Bien, hola, ¿cómo estás? Bien, hola, ¿cómo estás? Bien, y a lo mejor no la estoy pasando bien, tengo tristeza, algo me duele, o estoy enojado. Yo lo que les digo, no es que tengas que ir por la vida diciendo, ay, estoy así, estoy de esta manera, sino que tengamos también como estas redes de apoyo o esta gente cercana o este círculo de confianza que en el que tú puedes ser o estar vulnerable porque te conocen, porque también ellos han estado en ese momento, y a lo mejor no vas a hacer y se lo vas a publicar a toda la gente allá afuera, pero sí es importante poder tener estos espacios con esta gente que son gente comúnmente la gente cercana, la gente que nos conoce más de cerca. Aunque por ejemplo, ahora que decías eso, y creo que sí, ¿no? Como a lo mejor en una cosa ahí más social o cultural, todos de forma automática decimos bien, sin siquiera como detenernos a ver cómo estoy, pero que en muchas ocasiones también como el otro extremo, ¿no? Aquellas personas que tampoco tienen como esta visión panorámica de decir, ok, si hay momentos en los que puedo tener emociones como tristeza, o a lo mejor puedo pasar o estar atravesando por un enojo, pero que en ocasiones tampoco pueden o no perciben que puedan pasar por alegría, y que tiendan a irse hacia la parte de ¿cómo estás? Pues hay más o menos, y o sea, eso también llega a ser pesado, ¿no? Como para quienes puedan estar buscando una comunicación de mayor profundidad, ¿no? Yo creo que a final de cuentas el hecho de poder justamente hacer como esas pausas, ¿no? Para poder ver cómo estamos, cómo estamos dentro de esta, diferentes categorías, dentro de las diferentes emociones básicas, nos pueden ayudar a ir acercándonos a tener un mejor trabajo con nuestras propias emociones. Así es, y miren, ya nos estamos acercando al final de la sección, vamos a concluir, ¿no? Y yo sé que este tema es súper amplio, es un tema a mí me encanta, es un tema que creo que muchos allá afuera tendremos que estar trabajando en él, pero bueno, vamos a concluirlo. No sé si algo quieran compartirle al público que nos escucha para que, bueno, como conclusión de lo que hemos platicado el día de hoy. Yo creo que cerraría con abrazar la incertidumbre que trae todo este mundo, tanto tus propias emociones como la de los demás, porque muchas veces no sabemos qué hacer cuando nos dicen estoy triste, no sé qué, no sabemos cómo acompañar a la gente, y muchas veces con un simple aquí estoy para ti, lo que necesites, claro. Vamos a ver una película juntas, si no quieres hablar, no importa, o sea, como que el saber estar, y no tiene que ser un gran paso, un gran consejo, simplemente el estar para la persona puede ser de mucha ayuda, y pues eso, aprender a abrazar la incertidumbre, y cuando abrazas la incertidumbre tal vez digas como, pues no era tan malo esto, ¿no? Y te empiezas a otra vez demostrar las emociones y cómo te sientes, y poco a poco
ir trabajando, ir por este camino del reconocimiento de las emociones. Sí, como dice Silvia, creo que lo importante de todo esto es también no menospreciar la emoción del otro ni la mía. Porque pues ahí tú como amiga que la acompañas a la película es por lo que ella necesita en ese momento, pero no le estás diciendo todo va a estar bien, porque no en todos los momentos todo está bien. Necesitamos aceptar las situaciones y la manera en la que estamos expresando nuestra emoción en esta situación. Sí, y quizá yo igual con eso también reforzaría o a lo mejor concluiría, ¿no? Que si bien aquí platicábamos que no hay emociones positivas o negativas, o sea, también pensar en la utilidad que pueda llegar a tener esos momentos de enojo, o la utilidad que pueda llegar a tener esos momentos de tristeza, de acuerdo a las funciones adaptativas, en las funciones motivadoras que pueden tener esas emociones, pero tratando siempre como de conocerlas para manejarlas y canalizarlas de la forma adecuada. Y si uno no puede con eso, pues hay que buscar apoyo, claro, y apoyo profesional. Claro, yo creo que ese acompañamiento siempre va a ser muy bueno para poder entendernos, conocernos y así poder entender a los demás. Y creo que algo que con lo que me puedo quedar igual y concluir es que pues también hay que validar nuestras emociones y validar las emociones de los demás, porque esto le va a dar ese valor a poder entendernos en esta incertidumbre que son las emociones, ¿no? Y que están allá afuera. Y bueno, pues nos vamos, no se vayan, nos vamos ahora a los 3 tips de viviendo y entonces nos vamos a la siguiente sección. ¿Qué les parece? Sí, muy bien, felices. Bien. Nos vamos. Porque hoy no siento brisa, no hay nada que se interponga entre mi piel y la brisa. Pensaba. Pues estamos de nuevo aquí con los 3 tips viviendo. Y el primero es aprender a reconocer las emociones. ¿Cómo podemos hacer esto? Como estábamos mencionando en el capítulo anterior, no en el capítulo anterior, perdón, en la sección anterior, la plática con amigos. La plática entre amigos, claro. Podemos tener un momento de reflexión, no sé, haz de cuenta, la cara que hizo Samantha cuando le entró la llamada, no sé si se dieron cuenta, que hizo una cara de sorpresa. Mi cara de sorpresa me está diciendo que estoy asombrada y qué me hace el asombro. Y así empezar como hilando las ideas que vayamos teniendo en la mente y como igual la función adaptativa de las emociones y qué me está generando esta emoción. Y luego si me lleva a un sentimiento, ¿no? E incluso esto podemos ir apuntándolo, no sé, tener como un diario de emociones, no sé qué les parece. Al final del día puedes agarrar, no sé, 5 o 10 minutos en una libreta y escribir, hoy estuve enojada. ¿Por qué estuve enojada? Por esto, esto y esto. ¿Y qué pasó con ese enojo? ¿Cómo lo lleva a cabo? Pues de una forma mal, porque no sé qué, bla, bla, me enojé y le grité a mi papá, no sé qué. Y así poco a poco te puedes ir dando cuenta que después de 3, 4 semanas, ese grito que no era contra tu papá porque te molestaste realmente con tu novio, ya se convirtió en reflexioné, hice introspección y oye, vamos a hablarlo. Estoy muy molesta, pero quiero hablar contigo. O incluso tomarte un momento, porque hay veces que estamos tan enojados que no queremos hablar con nadie y es válido. Es válido tomarte un momento, hacer una pausa, darte un espacio, reconocer tu emoción y luego hablarlo, luego usar esta función. Ok, el otro tip que bueno, ahorita Samantha y yo vamos a hablar un poquito de lo que se pueden considerar, incluso como algunas acciones como de auxilios emocionales, ¿no? Y entonces yo les voy a decir 3 de ellos. Primero, es muy importante preguntar, ¿no? Y dentro de los apoyos que pudiéramos estar manejando, por ejemplo, el plantear el qué puedo hacer por ti, ¿sí? Dar esa opción también a la parte de las respuestas, ¿no? Pero simplemente, o sea, ubicándonos también dentro de situaciones que pueden ser como muy aterrizadas y concretas, ¿no? Algo que verdaderamente en lo que nos podamos comprometer sin llegar al punto de asegurar cosas que a lo mejor no vamos a poder hacer. Evitar dar consejos, porque en muchas ocasiones cuando estamos hablando de estos apoyos relacionados con la manifestación de las emociones, si de pronto vamos a dar o vamos a hablar algo quizá no sepamos, eso a veces no puede caer hasta como un poquito de diferente experiencia o como generar algún tipo no de es lo que se interpretación. necesita. Exacto. Y
y apoyar sí, pero con nuestra presencia, ¿no? Que ese es uno de los apoyos que en muchas ocasiones puede ser muy importante, la presencia, pero la presencia no necesariamente física. Yo puedo estar también acompañando a alguien a lo mejor a la distancia, oye, ¿cómo estás? En algún mensaje, oye, ¿cómo te fue hoy? O sea, ese tipo de apoyo que también es muy importante y que sobre todo puede ayudar en esta parte emocional. Después, pues podemos hablar y entender lo importante que es permitirnos expresar nuestras emociones. Y pues como lo dijimos también en la sección anterior, es importante dejar que los demás las expresen y que nosotros aprendamos a expresarlas. Después también está el respetar y aceptar lo que el otro te está confiando o lo que la otra persona te está confiando, porque el valor que nosotros tenemos en ese momento donde se está expresando una emoción y la otra persona está confiando en ti para contarte lo que siente, para demostrarte su forma de expresarlo, pues debemos de respetar a esa persona y esa emoción. Y por último, pues dar la seguridad de que estamos en todo momento y vamos a estar otra vez para ellos. Así como tú quieres que los demás estén para ti, tienes que estar para ti mismo también. Y tienes que trabajar en ti mismo para entender y saber que no te vas a perder. Que en todo momento, si se va a expresar otra emoción en el otro o en mí, voy a estar ahí para el otro y para mí. Perfecto, entonces con esto son las recomendaciones o los tips viviendo. Y bueno, esperemos que sea de utilidad. Como lo comentábamos al principio, si por favor pueden escribir aquí sus comentarios. La idea es que también podamos ir juntos armando esta comunidad de gente que estamos comprometidos con la parte de la salud mental, con la parte del desarrollo humano. Y entonces sí, por el contrario, que podamos ir ampliando este tipo de recomendaciones. Pero bueno, vámonos con la siguiente sección, que es la recomendación. Hola amigos, pues seguimos aquí y estamos ahora en nuestra recomendación, la recomendación pues del mes. ¿Y qué vamos a recomendarles hoy, Wilber? Pues mira, vamos a recomendar una película que creo que viene al caso y que más es significativa con el tema que tuvimos el día de hoy, que es el de las emociones, que más es una película que ya es un clásico, es una película no tan antigua. ¿Infantil? No tan antigua, Okay. Pero puede considerarse como un clásico, sobre todo ya en los tiempos que vivimos actualmente, donde este tema de las emociones es ya muy común y digo, bueno, la película es utilizada para enseñar sobre las emociones. Claro. Ok. Bueno, ¿y qué película es? Sí. Pues, ¿cuál creen que es? Esta película de Disney hecha por Pixar, que es la película Intensamente. No. Ahí está, intensamente. Intensamente, claro. Intensamente. No, la verdad es de que sí, definitivamente, desde que tuve la oportunidad de ver esa película, creo que vamos entendiendo muchas cosas, sobre todo el tema del cerebro, de cómo va generándose, para los que ya lo vieron, no va a ser mucho spoiler, pero cómo van generándose las emociones y se van encapsulando y etcétera, ¿no? De una forma gráfica, pero muy representado de cómo el cerebro o el cuerpo humano va trabajando, ¿no? La verdad es que sí, y en el 2015, en junio del 2015 se estrena esta película, el 19 para ser exactos, y pues bueno, para poder realizar la película, comenta en la reseña que tuvieron que investigar con psicólogos, neuropsicólogos, neurólogos, para realmente hacer un trabajo no solamente emotivo y bonito, sino que sea no tan ficticio, sino un poco más apegado a la realidad de cómo funciona el cuerpo. Sí, o sea, justo como la parte de la estructura de la película no es una mera ocurrencia, sino Claro. está basado y tiene como muchos sustentos también en los modelos teóricos. Y yo creo que eso hace que es un buen material, o sea, quienes no hayan tenido oportunidad de verla, vale la pena que la puedan ver. Está obviamente en distintas plataformas, ¿no? Obviamente la de la productora de Disney es donde se puede encontrar, pero
a mí lo que me gusta es que también puede servir justo como para que la pueda ver diferentes grupos de edad. O sea, no por ser una película animada es estrictamente para niños. Se puede disfrutar desde adultos, desde adolescentes y que justo en esta manera tan gráfica que tiene de poder pues expresar o ponerle cara a cada una de estas emociones, puede permitir algo de lo que estábamos hablando hace rato, que es justamente pues platicar de nuestras emociones, ¿no? Y que permita, o sea, obviamente pues como una muy buena película, muy entretenida, pues hasta ahí hay estos momentos que a lo mejor no es spoiler porque está en el tráiler y claro, que yo creo que ahorita todo el mundo ya vio, todo ya sabe, ¿no? Pues, claro, ¿no? Pero como las emociones del papá de pronto son diferentes a las emociones de la mamá, claro, y obviamente de la chica protagonista, o sea, como todo eso le va dando un distinto contexto, pero que a final de cuentas tiene muchos elementos. Y ahora lo importante, ¿por qué recomendamos esta película aquí en Viviendo tu Mundo al 100? Porque creo que es un primer, o puede ser un contacto con este tema de las emociones. A la película le falta la emoción de la sorpresa, ¿no? Sorpresa, claro. Pero creo que engloba y el argumento además, porque trata sobre una niña de 11 años y bueno, la mayoría de la película trata sobre la mente, cómo es por dentro, cómo por dentro van interactuando las emociones y cómo en un cuartel general de las emociones se van viviendo estas. ¿Y quién se apodera del Exactamente. ánimo de la niña? Y cómo se van manifestando las emociones ya en la persona y bueno, creo que es un buen primer contacto con el tema de las emociones, no solo para los niños, para los adolescentes, para los adultos. Creo que muchos la vieron como una película infantil en su momento, pero no le dan este valor donde podemos entender cómo son las emociones y además ayuda como a validarlas, como a cuál es el lugar y la importancia de la tristeza, del enojo, del miedo, de la alegría y cómo van pues interactuando y no hay una que sea mejor que otra, pero bueno, eso vean la película porque la película está muy divertida porque bueno, trata de estas emociones y cómo la alegría y la tristeza se pierden y entonces tienen como que recuperar el camino de regreso, ¿no? Claro, como toda la aventura que genera eso, pero que a final de cuentas termina también siendo, yo creo que también como algo importante con respecto también a este periodo que puede ser la adolescencia, ¿no? Y cómo de pronto y controlando estas emociones. Sí, y como esta parte porque hay una parte en donde están, no recuerdo bien si se manejaban como islas, ¿no? Pero entonces que estaba ahí la parte de la familia, la parte del entretenimiento. O sea, todo esto que permite justamente también poder ir entendiendo un poquito de esta función de lo que platicábamos hace unos momentos con respecto a la parte de las emociones. Yo creo que sí, de mucha utilidad. Quienes trabajen con niños, o sea, particularmente para mí, este tipo pues yo lo veo como una herramienta, ¿no? Claro. O sea, la película es eso, si tú platicas con un niño de 4 años y te acuerdas de la película intensamente y te acuerdas de tristeza y automáticamente se imaginan al personaje azul. Sí, entonces, esa representación que puede ser de mucha utilidad. Entonces, de verdad, creo que es una película que desde mi punto de vista, a pesar de tener 6 años de haber sido estrenada, sigue estando totalmente vigente y creo que permite y abre la conversación en muchos aspectos. Entonces, del tema de las emociones, porque bueno, hasta nos menciona de esta memoria a corto plazo, a largo plazo, y como en función también de las emociones, ahí digo, no les vamos a contar mucho de la película para los que no la han visto y los que ya la vieron y la vieron como una película más de Disney. Así es. Tómense el tiempo yo les invito a y que la vean. A que la vuelvan a ver y la analicen, porque de verdad yo la he visto 2 o 3 veces y cada vez que la veo aprendo algo nuevo. O sea, entiendo cosas diferentes. Yo creo que está muy bien descrita. Comprendo y sobre todo el hecho de crear con un tema visual todo lo que representa un tema químico y físico en el cuerpo está más que claro en esta película. Así que les recomendamos que si ya la vieron, échenle un ojito por allá, véanlo con los niños en casa, y que la platiquen. Y les voy a decir algo, les voy a dar una recomendación extra. Porque, bueno, en la plataforma de Disney donde está y pueden encontrar la película, hay un corto, 3, 2, 4 años después, donde Riley, la niña de 11 años, ya es una adolescente, y es un corto de 7 minutos, rapidísimo, pero está muy padre porque ya
ya ves a un adolescente y lo que pasa en las emociones del adolescente y de los papás, porque llega el primer novio de Riley de visita y de eso se trata este corto. Y ahí vas a ver las emociones de los papás y creo que es otra representación que a lo mejor en la película original no vimos tanto de los papás, vimos más de la niña, claro. pero puedan darse una vuelta por ahí y complementar eso. Y disfrutarla también. Muy bien. Muy bien, pues esa fue nuestra recomendación. Sugiérannos si quieren que platiquemos o se les ocurre algo que ustedes quieran recomendar y que a lo mejor nosotros podamos platicar o comentar, porque pues nosotros estamos aquí dispuestos a leer sus sugerencias. Bueno, muy bien, nos vamos a la siguiente sección. Bye. Porque hoy no siento brisa, no hay nada que se interponga entre mi piel y la brisa. Pensaba. Amigos, pues después de haber visto este programa lleno de emociones y de muchos sentimientos, hemos llegado al final. ¿Cómo te sientes con esto, Samantha? Muy feliz y espero que se lleven algo de este programa, porque la verdad es que a mí me apasiona el tema de las emociones y el poder platicar y contar un poco de mi experiencia de eso me encanta. Así es, y nosotros queremos que ustedes platiquen y comenten con nosotros en nuestras diversas redes sociales. Primero estamos en Facebook como Viviendo tu Mundo al 100, el 100 es con número. ¿Qué otra red social tenemos, Y Samantha? pues ya estamos llegando a más redes sociales, entonces igual estamos en Instagram, YouTube, que igual es Viviendo tu Mundo al 100. Perfectamente, y también tenemos un canal en YouTube que es Viviendo tu Mundo al 100 y en Twitter es @Viviendo tu Mundo al 100. Tenemos una página de internet también. Exacto, que les conviene entrar a la página de internet porque ahí pueden estar checando todos los datos y las actualizaciones de específicamente estos temas también de los que estamos platicando y conocer un poco más, que es www.viviendotumundoal100 con número.com. Así es, y también pueden ver nuestra revista digital ahí en nuestra página y también en Facebook. La pueden descargar incluso para que la puedan compartir. Algo importante que me gustaría también comentarles es de que coméntenos, compartan este programa, si alguna información les gustó o no les quedó claro, Samantha, o quisieran como profundizar en algo, nos pueden mandar todos sus mensajes, por favor. Sí, nos gusta saber su opinión acerca de cómo les está pareciendo el programa, esta nueva temporada, si les está gustando, qué es lo que han pensado y qué temas les han gustado, ¿no? Así es, y también qué temas quisieran que tocáramos o toquemos con nuestros invitados. Así Sí, que, claro. importantísimo. Saben, también queremos agradecer a Ópticas Jania para que veas tu mundo al 100 con Ópticas Jania, nuestro patrocinador el día de hoy. Así que, pues muchísimas gracias por sintonizarnos este lunes de noche. Esperamos que disfruten mucho durante toda esta semana y aprendan a identificar sus emociones para tener buenos y mejores sentimientos. Claro, nos vemos hasta la próxima. Nos Hasta vemos. luego. Adiós. Después de hoy, ya nada será igual que antes. ¿Y a dónde voy? No creo que sea tan importante. Estaba pensando en mí, en poder fugarme y despertar lejos de aquí.